Hoy en Aragoneses por el Mundo viajamos al corazón de México. Visitamos la zona del centro norte y del centro sur, las dos únicas partes del país que no tienen costa, y lo hacemos para descubrir su lado más desconocido. Estamos en Teotihuacán, le llamaban la ciudad de los dioses, era una ciudad de hace 2000 años. El sonido del jaguar. Hoy nos atrevemos a subir a una de las cimas más altas de México, superamos los 4000 metros de altura. El pico más alto de México es casi 5700. Mira, ahora estamos en las faldas del Nevado de Toluca. A mí me enseñaron que a las montañas hay que empezar a caminar como un viejo para llegar a la cima como un joven. Un fraile español fue responsable por accidente de los hallazgos de oro que se produjeron aquí y que fueron el origen de la actual ciudad de San Luis de Potosí. El centro de San Luis es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Por ejemplo, aquí les acabo de traer a la estatua del cofrade, como la que está en la Plaza San Cayetano de Zaragoza. Esta iglesia es donde sale la procesión del silencio, como la de Santo Entierro en Zaragoza. ¡Viva México! México, tierra de sabores y de licores. Hoy conocemos qué es y de dónde sale el mezcal. Es un destilado proveniente de los jugos del maguey, le llaman el árbol de las maravillas porque ven que sirve para todo. Tiene como un olor dulce, huele muy bien, ojalá pudierais olerlo. Hoy nos adentramos en el centro de México y descubrimos todos sus secretos. ¡Que comience la aventura! Soy pura mexicana, nacida en este suelo, en esta hermosa tierra que es mi